Hola compañeros, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad, esta serie de 3 videos es con el propósito de compartirles algunos aspectos claves que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hablar del tema del futuro en griego, ¿sí? Cómo identificar un verbo que esté en futuro, las características o aspectos fundamentales que nos pueden ayudar a decir efectivamente esta palabra es un verbo y está en futuro. Y pues como siempre también nuestro ejemplo de la tarea o los ejercicios de refuerzo que nos presentan en nuestro texto de referencia de griego para Sancho, donde pues les voy a compartir ejemplos de la tarea para que los tengamos como referente en el momento que vayamos acercándonos pues a hacer dichos ejercicios. ¿Listo? Entonces, para comenzar, estas dos tablitas que les comparto aquí, pues tienen un propósito, ¿sí? En esas tablitas generalmente nos van a mostrar cuáles son las partes fundamentales o que conforman, en este caso, un verbo, y que dichas partes nos van a servir de referente, pues para saber que el verbo está, ya sea pues en futuro, o en este caso les comparto esta primera que tiene que ver con el imperfecto, para que podamos hacer como la comparación pues de la información que está allí, cómo nos aporta a entender esos temas, ¿sí? Entonces, en su momento, cuando veíamos el imperfecto, les mencionaba que una característica de esta tiempo, de esta manera, cuando están los verbos, pues en imperfecto, su característica principal va a ser esta partecita que tenemos acá. Esa epsilon que se llama aumento, ¿sí? Esa parte es clave para uno decir, esta palabra tiene, ya sé que es un verbo, pero tiene aumento, ya hay otra comprobación de que hay una buena probabilidad de que sea un verbo en imperfecto, porque pues también el auristo puede tener el aumento, pero va a tener una característica adicional para distinguir cuándo es imperfecto y cuándo es auristo. Pero esa es clave que la tengamos en cuenta. Y nos van a ir presentando la segunda característica o partecita que debemos de tener en cuenta en el verbo va a ser el tema del presente, el tema verbal. Recuerden que una forma de poder determinar cuál es ese tema verbal es tomando nuestro diccionario, la mayoría de los verbos va a estar terminando en omega, que es la desinencia o terminación de primera persona singular. Entonces cogemos esa omega, la guardamos y la parte que nos queda del verbo, pues va a ser la parte temática de dicho verbo, ¿sí? En su mayoría, tanto en nuestro libro de guía como en otras gramáticas de griego, el ejemplo que colocan es con el verbo lío, que el verbo lío es el verbo desatar. Entonces, le quitamos la omega, nos queda la lambda y la y. ¿Listo? Y esa es la parte que se va a mantener constante en toda la conjugación del verbo, ¿sí? Entonces recuerden, tema verbal, lo que se mantiene constante en toda la conjugación, que no cambia. Por ejemplo, el li, la lambda y la y va a estar en todo no va a cambiar. Lo que cambia es lo que se le agrega, la desinencia. Entonces ese es el segundo pedacito que va a conformar nuestro verbo. Lo tercero es la vocal temática, ¿sí? La vocal temática que bien sea, puede ser esta omicron o la epsilon, ¿sí? Entonces esas dos pueden ser las que ocupe esta casillita. Entonces tenemos número 1, aumento, número 2, tema del presente, número 3, la desinencia, la vocal temática, perdón, y número 4, la desinencia, que recuerden que la desinencia es la parte que nos ayuda a saber qué persona está llevando a cabo la acción. Yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, vosotras, ellos o ellas. ¿Listo? Entonces esas 4 casillitas son claves de tiene esto, 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 efectivamente es imperfecto. O de esa misma forma vamos a tener una tablita que nos va a ayudar a saber
qué partes o de qué forma va a estar, digamos, armado el verbo cuando esté en futuro. ¿Listo? Entonces vamos a tener en primer lugar nuestro tema del presente, que va a ser igual que aquí lo que les decía, le quitamos la omega y lo que nos queda va a ser lo que se va a mantener constante. Entonces esa va a ser, ahora ya va a estar no aquí de segunda, sino va a ser la primera partecita del verbo, el tema del presente. ¿Listo? Número 2, que va a ser la característica, va a ser como si jugara el mismo papel del aumento del imperfecto. ¿Cuál va a ser una parte clave y fundamental para saber que está en futuro? Esta señora que está aquí, doña sigma. Esta consonante sigma va a ser la clave central para que podamos nosotros saber esa palabra está en futuro. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra característica principal. Porque ya luego viene la vocal temática, que sería de la misma forma aquí la omicron o la epsilon, y la desinencia, que es igual a la tablita anterior. Entonces, primer punto clave, ¿cuál es la característica o lo que visualmente también me va a ayudar a saber que un verbo está en futuro? Doña sigma, la consonante S, esta que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y dónde va a estar? Sería lo otro. Aumento está al principio del verbo. La sigma está después del tema del verbo. ¿Sí? No están en el mismo lado. Eso sería lo otro. Entonces, esa va a ser nuestra clave fundamental para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, esto es un primer punto. Ahora les voy a mostrar algunos cambios que puede tener esa sigma. Al igual que veíamos con el imperfecto, el aumento puede cambiar cuando la palabra comienza con vocal o cuando la palabra comienza con dictongo, ¿sí? En esos casos esa épsilon puede llegar a cambiar por otras vocales o otra combinación de vocales en el caso de los dictongos. En algunas palabras esta sigma también puede llegar, digamos, a reemplazarse o a modificarse y va a aparecer una letra diferente a la sigma y ya lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces, como les mencioné hace un rato, la característica fundamental del futuro va a ser la presencia de la sigma y esa sigma debe ir después de la parte del tema verbal, pues del verbo que vayamos a estar conjugando o estudiando en el texto bíblico. ¿Listo? Aquí estos tres ejemplos se los comparto para hacer referencia a otro aspecto que es clave tener en cuenta en ese futuro y con esa sigma. Esa sigma va a ser la característica del futuro, digamos así de forma general, pero hay algunas excepciones. Y esas excepciones son algunas palabras que, digamos, estos ejemplos es para ilustrar esa parte y es de la siguiente manera. Entonces, recuerden que nosotros en nuestro diccionario buscamos el verbo, por ejemplo, en este caso, hago. Entonces, ¿cómo determino la parte temática de ese verbo? Quitándole la omega, ¿sí? Quitando esta omega, de manera que me quedaría acá. Y se supondría que ahí después de la gama es que debemos de colocar la sigma del futuro, después del tema verbal, de manera que queda algo así. Pero en este primer ejemplo, con palabras o con verbos cuya raíz, cuya parte temática termine en una capa, en una gama, como en este caso, o en una ji, ¿qué sucede en ese caso? Esa capa, esa gama o esa ji, al llegar la sigma a unirse, es como si se combinaran las dos, se unieran y se transformaran en una consonante diferente que la psi, ¿sí? En ese caso se va a hacer esa variación. Y pues, por ejemplo, aquí yo traté de pintar la consonante
de color negro, pero alrededor, digamos, del mismo color de la sigma, como para hacerles una referencia de, ¿y dónde está la sigma que me indica el futuro? Aquí está. Esta es como si estuviera dentro de esa consonante, ¿sí? Por eso el verbo ya queda axo, ¿sí? Entonces, esos cambios, ¿cuándo se van a dar? Cuando esa parte temática me queda en capa, en gamma o en gi, ¿listo? Que son consonantes que se conocen como palatales, por el paladar al pegar la lengua cuando uno las dice. Otro caso en el que va a haber una variación con esa sigma del futuro es con este ejemplo, blepo, ¿sí? En ese caso, otra vez le quito la omega para saber el tema verbal y se supone que tendría que quedar así, como bleps, ¿sí? Tendría que quedar de esta manera. Pero cuando esa parte temática me queda en pi, en beta o en fi, ¿qué va a suceder? Es como si también esa pi, esa beta o esa fi se unieran, se combinaran con la sigma y se transformaran en una psi, Y por eso el verbo ya no quedó como blepso, o sea, la sigma así separada, sino que es blepso, como lo tenemos aquí. Y pues yo lo representé de esta manera, como ¿dónde está la sigma del futuro? Aquí adentro, o aquí, digamos, está implícita dentro de esta consonante psi. Y es en el caso de las consonantes labiales, la pi, la beta y la fi. ¿Listo? Entonces, palatales se cambia por esta, labiales por esta. Y en el caso de que tengo mi verbo, como el verbo peitó, le quité la omega para saber cuál es la parte temática de ese verbo, me quedaría peit, terminado en teta. Supondríamos que la sigma tendría que ir aquí después, ¿cierto? Pero en esos casos ya no se van a combinar, sino es como si la sigma quitara la otra consonante, como si dijera yo no quiero estar al lado de la teta, pero tampoco al lado de la tau, ni al lado de la delta. Entonces hace que se omitan esas consonantes. Cuando la parte temática quede en tau, en delta o en teta, que son consonantes dentales, porque uno pega la lengua contra los dientes, en esos casos ya no se van a combinar, sino es como si la sigma dijera, quítate de aquí y me quedo yo sola. Y por eso lo representé, digamos, aquí como con una X de que esa teta se fue y quedó la sigma. Y el verbo quedó peizó, ¿sí? Estos son algunas variaciones, así como el imperfecto tenía algunos cambios que si la palabra comienza con vocal, entonces el aumento cambia, o si comienza con diptongo cambia, y en el resto de los casos era siempre la épsilon. Aquí pasa igual. La sigma es la característica del futuro, pero en caso palatal, esa sigma se combina con alguna de estas tres y se vuelve esta. En el caso labial, esa sigma se combina con alguna de las tres y se vuelve esta. Y en el caso de los dentales, la sigma quita la otra consonante y se queda ella solita. Entonces, eso es otro aspecto clave a tener en cuenta. ¿Listo? Ya en el siguiente video les quiero compartir el tema de las desinencias. ¿Cuáles son las desinencias que vamos a tener en cuenta en futuro activo y en futuro medio? ¿Listo? Gracias y nos vemos en un momento. Dios los bendiga.